ser lindo y que Dios las siga bendiciendo, en especial. Y en este mes justo estamos, como todos los años, ¿no?, hablando de la familia, de lo importante que es la familia. Hoy están atacadas por todos lados, ¿no? Y bueno, justamente la semana pasada estuve con mi mamá, cumplió 70 años. Sé que la mamá de Ross, que vino de Australia, cumplió 80. Y bueno, acompañamos a nuestra madre. Sé que Carlos Kili está con la mamá allá en Villa Ballester. Mandó un WhatsApp. Ayer estuvieron en Córdoba, ¿no?, el Congreso. Y ahora puso a la mañana tempranito, no sé si a varios, pero mandó un WhatsApp que estaba desesperando con la mamá. Y refiriéndonos a esto, vamos a abrir nuestra Biblia. ¿Trajeron Biblia? ¿Sí? Bueno, qué importante es la palabra de Dios para edificarnos, ¿no? Que no sea simplemente una reflexión y irnos a nuestra casa con algo lindo, sino que sea algo que llegue a nuestro corazón y que pueda la palabra de Dios calar en lo profundo, ¿no? Entonces la Biblia es espada de doble filo, que tiene que entrar y tiene que cortar, ¿no? A veces no nos acercamos o nos cuesta acercarnos, o el día a día nos aleja de la palabra de Dios. Moody dijo que, el gran predicador dijo que, ¿alguien sabe la frase famosa de Moody? ¿Alguien se la acuerda? Sobre el pecado y sobre la palabra de Dios. El pecado te va a alejar de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios te va a alejar del pecado. Esa fue una famosa frase de Moody. Y tenemos que cada día meditar, ¿no?, en la palabra. Y justamente el tema de la madre, ¿no? Vamos a abrir en San Juan, pero antes vamos a hacer una oración. Si me acompañan, hermanos. Padre Dios nuestro, en este hermoso día, Señor, bendecimos tu precioso nombre, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra pequeñez, nuestra incapacidad para hacer lo bueno, Señor, y todos nuestros errores, nuestras faltas, Señor, que no están, Señor, escondidos delante tuyo, por más que así lo queremos hacer muchas veces. Señor, ayúdanos a entender tu palabra para que nuestros corazones sean transformados y la imagen de Cristo se vea reflejada en nuestro carácter, en nuestro hablar, en nuestro vivir, en nuestro hogar, Señor, y demos ese fruto apacible, ese fruto de amor que tú quieres que nosotros tengamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a escuchar atentamente, a abrir nuestro entendimiento, Señor, en este día, y bendícenos a través de esta meditación. Señor, que tú nos acompañes, tu santa presencia, agrandando aquel corazón duro, Señor. Bendice, Señor, en este momento a los hermanos. Hay muchos que no están, Señor, hay muchos que no nos acompañan, pero, Señor, que el Espíritu esté con nosotros, sabiendo que somos un cuerpo y que podemos estar, Señor, en un mismo sentido, porque somos tus hijos preciosos a ti, Señor, y queremos estar unidos. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. San Juan 19:25 nos relata, San Juan 19:25, nos relata la crucifixión y muerte de Jesús. Antes Pedro lo niega, los discípulos lo dejan solo, le llevaban de Pilato. Y hay algo importante, todo es importante, pero acá hay algo en relación a lo que pasa con María, su madre. Y dice 19:25, lo voy a leer. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, o sea, su tía, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, acá se está refiriendo a qué discípulo, ¿sabes? A Juan, ¿no?
que estaba ahí presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué gesto, ¿no? Esto no salió del momento, sino salió de una vida de estar mirando la necesidad de su madre. María seguramente a esa altura de su vida ya estaba viuda y sin pensión, porque en ese momento obviamente no estaba el Estado como lo tenemos hoy, y acompañando siempre a su madre, Jesús, trabajando, ocupándose de las necesidades de su madre, y ahí él en su dolor físico, espiritual también, en su pasión por nosotros, en su amor por nosotros, también mostró su amor por su madre. Y tenemos que pensar que nuestra familia es un regalo. Los que estamos rodeados de familia, yo el domingo pasado estuve con todos mis primos, mis tías, de muchos años, algunos que no los veían, festejando el cumpleaños de mi mamá, y empezamos a contar anécdotas de cuando éramos chicos, y la verdad es que la mayoría eran macanas. Eran macanas, porque claro, uno estaba más en la calle, no sé si les pasó a ustedes, pero ahora los chicos están mucho con la compu y, bueno, cibernautas. Pero uno se mandaba las macanas y mi primo era peor que yo. Y qué linda que es la familia, ¿no? Recuerdos que uno tiene, yo era bravo, pero tenía otros que me ganaban, porque contaban cosas que... Pero los recuerdos que uno tiene de la familia extendida o la familia directa, y se me llenaron los ojos de lágrimas cuando hablaron de mi papá. Cosas lindas que recordaban, mis primos de mi papá, que ya hace 10 años que no está. Qué hermoso que es la familia. A veces no hay un valor social sobre la familia, hay poco valor, pero Jesús demostró el valor hacia la madre y la puso allá en alto. Miró la necesidad de su mamá y la puso al lado, que era de alguien que realmente confiaba, que era Juan, que era su amigo Juan, que se recostó en el pecho, que habían compartido muchísimo y sabía que Juan era de confiar totalmente. Más allá de las circunstancias que tenemos en la vida, o en los momentos que estemos atravesando, ¿no? Difíciles, tenemos que siempre estar atentos a estas necesidades, porque Dios nos llama a honrar a nuestras madres, a nuestros padres. Que tengamos en cuenta esto. Podemos estar muy ocupados de la obra de Dios, de un montón de cuestiones, de nuestros trabajos, de nuestros miles de cosas, atareados, pero bueno, tenemos que estar ahí, viendo la necesidad y cubriéndola. Y en Marcos 7, si me acompañan, hay otro pasaje interesante. Que por ahí no sé si lo recuerdan, que Jesús se enfrenta con los fariseos, con los escribas. Marcos 7 dice: se juntaron a Jesús los fariseos, algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es no lavado, que los condenaban. Claro, todo el tema del fariseísmo era muy pesado en la sociedad judía, porque ellos habían impuesto unas normas muy complicadas de llevar y querían que todo el mundo las cumpliera a rajatabla. Dice el 3: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, que muchas veces no se lavaban las manos, había todo un ceremonialismo del impuro y había que lavar todo, una pulcritud impresionante. En la sociedad judía, el judío, el que se regía como los escribas y los fariseos, estaban al tanto de todo lo que se podía y no se podía hacer, perseguían a los discípulos de Jesús con esto. Y volviéndose de la plaza, si no se lavan no comen, esto es lo que hacen los escribas y los fariseos, y muchas otras cosas que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal, de los lechos. Y le preguntaron en el 5:
Pues los fariseos le preguntaron, pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondió él y les dijo, y ahí Jesús directamente no anda con eufemismos, le dice lo que son, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, hacéis otras muchas cosas semejantes. Era todo externo, era un ceremonialismo hipócrita, realmente como Jesús le dijo en la cara, ¿no? Anduvo con tanta vuelta, y le dice que bueno, ustedes a Dios lo tienen en sus tradiciones, en su ceremonialismo, pero realmente están alejados porque tienen una mentalidad y un corazón totalmente engañado, sucio y muy depravado, una enseñanza torcida. Y el 9 les decía también, bien invalidáis, o sea, dejan sin valor, acá Jesús lo sigue enfrentando, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y acá le dice Jesús el por qué están invalidando el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir me ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera darte, y no lo dejáis hacer más porque su padre, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esto. Vamos a entender esto. ¿Qué es corbán? Lo decían los fariseos, los escribas. ¿Qué significará? ¿Alguien sabe el corbán? Era una ofrenda que los fariseos y escribas era como un voto, un ceremonialismo más que ellos tenían, que en vez de pasarle el mantenimiento de los padres, ellos lo pasaban para las ofrendas del templo. Claro, era el sistema religioso que ellos mismos sostenían, y ellos en su ofrenda, muchos lo hacían con la intención de no pasarle la ofrenda al padre y que se vaya la plata para otro lado. Entonces Jesús acá les dice, ustedes con este ceremonialismo del corbán y de todas esas cosas que están poniendo, están sacando la esencia, que el mensaje es que dejó Moisés, que dejó Dios, que es honra a tu padre y a tu madre. Ellos estaban desviando, poniendo trabas y sacando el fundamento que es el amar, el honrar, el respetar, el estimar. Le buscaban una religiosidad y muchos caían en eso. Habían reemplazado lo que era el amor por sus cuestiones, su ceremonialismo, y habían invalidado la palabra. No es que no sea importante dar ofrenda, no es que no sea importante dar diezmo, no es eso. Pero muchas veces podemos, inclusive en nombre de Dios, hacer cosas como se han hecho en la historia o muchas veces, y tapar motivos realmente que no, y ocultar motivos realmente que no son los que Dios quiere. Acá Jesús los tiene que enfrentar en su desviación de lo que era la verdad en cuanto a honrar al padre y a la madre. Proverbios 23-22. Salomón, ¿no? Habla mucho del hijo. De la actitud de los hijos, del hijo sabio, del hijo necio. Y dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Salomón ya lo había dicho Moisés, los 10 mandamientos. Ellos estaban menospreciando a la madre, a los padres, es decir,
pudiendo tener los padres un mejor pasar, se estaban ocupando de otras cosas. Me ha pasado de adolescente, o si tienen hijos adolescentes, no nos pasa todavía con Tomás, gracias a Dios, pero ¿qué pasa en la época de la adolescencia, generalmente con el hijo? Te cuesta, ¿no? Escuchar a los padres. A veces la influencia, la opinión de los amigos, la opinión del grupo cuenta más. Y sentarme y dialogar, a veces parece como en vano, parece como decir, bueno, pero le entra por un oído y le sale por otro. Proverbios, la sabiduría de Salomón, ¿no? En vez de escoger las riquezas, escogió la sabiduría de Dios para poder transmitirla a su pueblo, a su gobierno, a las familias, ¿no? Porque habla mucho de la familia, de la relación de los padres, del padre, de lo cotidiano, ¿no? Cómo manejar los negocios, cómo vivir una buena vida, una vida próspera. Le dice, ¿no? A los hijos, escuchá a tu padre. Y yo de adolescente me acuerdo que me agarró fuerte la rebeldía y era complicado hablar conmigo, ¿no? Porque a veces hay hijos que no se callan, no son muy tranquilos y les cuesta el diálogo. A mí me costaba el diálogo muchísimo. Qué bueno es que cuando vayamos con nuestros hijos que son adolescentes, vayamos con una actitud de la banderita blanca, paz y amor, y preparemos el diálogo. Porque a veces hablamos cuando está la cosa media, con una temperatura un poco media alta, como quien dice, y no es conveniente. Tenemos que ir hablándole siempre a nuestros hijos. A veces esperamos que las cosas como se nos vayan un poco de la mano para sentarlo a charlar. Esto tiene que pasar siempre. El diálogo tiene que ser algo de todos los días, no cuando se necesita. A veces los hijos dicen, pero bueno, me entendés, vos sos de otra época, tantas cosas, ¿no? Para conocer, realmente somos de otra época, porque estamos muy desactualizados en muchas cosas y como que van a otro tiempo los chicos hoy por hoy. Pero la sabiduría que tenemos y lo que nosotros queremos para nuestros hijos, si los amamos, es que ellos entiendan el camino del Señor, que ellos puedan oír, que puedan seguir las cosas del Señor, las cosas verdaderas, y que escuchen el consejo, ¿no? Proverbios 28:7. Acá también habla de no menospreciar a los ancianos, ¿no? La ancianidad, las canas, que honremos las canas. ¿Cuántas personas hoy, el pensamiento muy moderno, ensalza la juventud, ¿no? Y cuanto más años de juventud tenés, te podés tirar por todos lados, y si siempre sos joven te van a valorar, parece, pero no se valora las canas, siendo que la ancianidad es sabiduría, es paciencia, es buenos consejos, y tenemos que escuchar a las personas mayores cuando hablan, respetarlas, y hoy casi no se enseña a los mayores, como que poco y nada, cada vez menos. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos a escuchar atentamente, y si bien no todos los consejos van a ser súper sabios, pero sí tenemos que acercarlos a las personas que tienen más experiencia. Proverbios 28:7. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. La prudencia, ¿no? Acá la ley se refiere a toda la escritura, a todo el conocimiento de Dios que tenemos que tener. Nuestras familias, si son cristianas, tenemos que pensar que tenemos que darle el valor que tiene la palabra de Dios, no la tenemos que dejar en la estantería guardada y bueno, tal vez alguna vez la saco como para darle un consejito a mi hijo, porque eso se me demanda mucho. La ley nos va a guardar, la palabra nos va a guardar, nos va a dar prudencia, ¿no? Para tomar decisiones que no nos desenfoquen, para que no... Y dice, más el compañero de glotones avergüenza a su padre. Bueno, glotonería y todos los vicios, ¿no? Acá pone glotonería, pero
Está todo muy fácil de alcanzar para un joven hoy y de meterse en esos mundos, ¿no? Del vicio, de los excesos, como quien dice. Por eso tenemos que guardar la ley. Tenemos que abrirle los ojos a nuestros hijos. Y ustedes se acuerdan de la hermana que estuvo, Betty me parece que era, hace 2 fines de semana, en Afganistán, misionera en Afganistán, que estuvo con el esposo, que dijo: muchos hoy pierden a los hijos dentro de las iglesias evangélicas porque por el tema de que, bueno, hoy el acceso a las redes y al mundo globalizado que tenemos, con un clic el chico se conecta con un mundo y se desconecta de los padres, ¿no? Pasa eso hoy. El mundo es tan llamativo, las luces, los flashes son tan fuertes, que los chicos se conectan a otras cosas, ¿no? Y les llama la atención y se nos pierden. Se nos pierde no solamente de la relación padre-hijo, sino se nos pierde también en las cosas del Señor. Muchas veces los pensamientos que están influyendo al mundo, obviamente no son cristianos, por lo contrario son anticristianos y van a tirar abajo lo que por ahí uno estuvo sembrando durante tantos años, que fue la palabra de Dios y que se atesoró en su corazón. Betty nos decía, la misionera, ¿no? Que estemos atentos, que los miremos, que los acompañemos, que estemos cada día con ellos, porque son vidas preciosas que tienen que ser ganadas para Cristo, no ganadas para el mundo, y que estén afuera de la iglesia, fuera de nosotros, fuera del Señor. Y nos duele, ¿no? Ver tanta juventud cada vez más perdida. La nenita al lado de casa ya no es tan nenita y tiene su grupo y anda en la droga. Y Fabiancito, que iba a la escuela cristiana, también del grupo ese, ahí de mi barrio. Y Lucas, que iba al ECE, Fabián iba al ECE. Y bueno, los vicios, ¿no? Todos los excesos, el no tener por ahí los padres, ¿no? La familia disfuncional, desarmadas completamente, que no marcan un rumbo, y los chicos se ven tan amenazados y desprovistos de valores totales, ¿no? Van para cualquier lado. Proverbios 29:15, ¿no? Dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Bueno, el malcriado, ¿no? El que se sale siempre con la suya, el que no tiene límite, que siempre va a usar o el llanto, la manipulación, ¿no? Y los padres quedan con la boca abierta diciendo: este chiquito tiene carácter fuerte, dicen los padres. Pero acá dice que hay que ponerle el límite, y esto, bueno, para la psicología parece como, qué sé yo, de última, retrógrado totalmente para los psicólogos. Que los psicólogos vayan a hablar con Salomón, o con Dios, que está más allá que Salomón. Pero qué importante es corregir. Y a veces los chicos, los más difíciles, los chicos que por ahí machacan con distintos tipos de problemas y no les cuesta más el límite, terminan cansando a los padres, ¿no? A veces los padres dicen: no, yo ya no sé qué hacer, lo reto, lo dejo sentado, lo hablo, le rehablo, ya no hay forma. Primero tenemos que hablar con Dios y decirle: Señor, ayúdame a amar más a mi hijo, a que no pierda la paciencia y a saber cómo corregirlo, ¿no? Saber cómo corregirlo, es decir, la Biblia está. No es que Dios le dejó a los psicólogos, no tengo nada contra los psicólogos, pero es decir, en la Biblia está. Ahora, esto de la vara también uno dice: bueno, agarro un palo y le doy hasta que
No, todos sabemos que eso es al contrario. Todo con amor, todo con ternura, todo con la obra de Dios en nosotros, porque esto también puede causar un daño, ¿no? Pero qué importante es que no nos dejemos superar por las situaciones, porque un padre cuando pierde la paciencia y dice, listo, yo ya no sé más qué hacer, que haga lo que quiera mi hijo, es difícil, porque un hijo que hace lo que quiere, ¿cómo sale al mundo, no? Es decir, no se va a poder enfrentar a un mundo pensando que no hay límite, que se maneja, se va a chocar contra la pared 1000 veces y nadie lo va a bajar del caballo. La disciplina tiene que ser amable, tiene que ser firme. Y lo digo desde la Biblia, porque también uno como padre no sabe todas las cosas y Dios nos va enseñando cómo manejarnos en estas cosas, porque uno se equivoca también. Y yo le he tenido que pedir perdón a mi hijo una vez porque también fui medio duro. O te agarras sin paciencia, ¿no? Pero uno se equivoca y tiene que también saber que uno tiene que buscar la sabiduría en Dios para la crianza de los hijos. Pero la disciplina es importantísima. Si no somos disciplinados, se nos va todo de las manos y perdemos el rumbo y perdemos todo. Hoy cuesta disciplinar a la escuela, ¿no? A veces los maestros, bueno, hay muchos maestros acá que nos cuesta a veces con algunos chicos puntualmente la disciplina porque sabemos que no vienen de la casa con el modelo, con el valor. Entonces, se están encontrando los chicos con un maestro que quiere poner las cosas en su lugar y el chico tiene otra cosa por disciplina. Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Vamos a vivir tranquilos en esa corrección y dará alegría a tu alma. Qué bueno, ¿no? Es cuando los padres, después de criar hijos, ¿no? De dedicarse, sienten que hicieron bien la tarea, de que estuvieron con amigos, que acompañaron, que todo lo que fueron sembrando produjo su fruto y trae alegría. Uno descansa de que la tarea que tenía que hacer, la responsabilidad que uno tenía como padre, la hizo. Si bien uno se equivoca, pero Dios nos abre los ojos para decir qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Y si nos vamos a un ejemplo bien claro en la Biblia, 1 Samuel 3:13, que nos habla de Elí, un sacerdote y un juez de Israel, 40 años ejerciendo el sacerdocio. Si nos vamos a, 1 Samuel 2:12, nos encontramos con el hijo de este señor, un sacerdote importantísimo, que tenía a cargo todo el funcionamiento de los sacrificios, de las ofrendas. Y los hijos también estaban sirviendo al Señor, a Dios. Los dos hijos de Elí, los nombres son Ofni y Fines, muchachos grandes ya, pero con características muy especiales, porque dice el 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. El 2:13 dice, y era costumbre de los sacerdotes en el pueblo que cuando algo ofrecía sacrificio, venía criado el sacerdote mientras se cocía la carne. Ahí explica lo que ellos hacen. La gente iba, llevaba las ofrendas y ellos, corruptos totalmente, robaban y pecaban contra el Señor tomando de las ofrendas para su propio es decir, hacían sus negocios, eran trampas. Dice
El 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El 22 dice, pero Elí era el papá, ¿no? Era muy viejo, oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, un descontrol total de parte de los hijos de Elí, teniendo que ser ejemplo, teniendo que mostrar por su propia conducta lo que era la ley, el respeto por las cosas de Dios, una vida santa, una vida consagrada al servicio del Señor. Ellos hacían todo lo contrario y llevaban a otros a una actitud totalmente de pecado, de inmoralidad, y se iban tras la lascivia y buscando sus propios deseos y no el agrado de Dios. Pero acá el 23 dice, y les dijo, ¿por qué hacen cosas semejantes? Acá Elí se enfrenta, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Él oye del pueblo sus malos procederes. Nunca él los había visto, entonces. A veces nos vienen a decir, mirá tu hijo, está en aquello raro. Y es triste cuando nosotros nos vienen así. Nosotros, como padres, tenemos que estar mirando por nuestros hijos, en qué andan, qué hacen, qué no hacen, con quién se juntan, porque es nuestro deber controlar sus vidas, estar velando por sus vidas. Yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Ahí como que reacciona porque le llevan. El pueblo mismo ya estaba cansado de la actitud de estos corruptos. Y le dice en el 24, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto a su vida. La paciencia de Dios tiene un límite, ellos jugaban con Dios, no lo tenían en cuenta para nada. Nunca hubo ningún arrepentimiento de nada, ningún mínimo temor de Dios, de la santidad de Dios, de lo que estaban haciendo. En nombre de Dios estaban desviando al pueblo al pecado ya como algo culturalizado dentro de las ceremonias que tenían que llevar a la gente a acercarse a Dios, la ofrenda que traía la gente por sus pecados. Ellos no les importaba nada. Y acá Dios le pone punto final. Y acá vemos un padre en una actitud triste, ¿no? Porque él sabía, seguro. Primero que no lo saca de su función. Es decir, sigue en esta farsa de que, bueno, están mis hijos como acomodados, ¿no? También acá tienen su trabajo, no les importa nada. Y Elí lleva su sacerdocio de una forma muy liviana. Por un lado, él discipula a Samuel, el joven Samuel, que la madre lo trae desde chiquito, que conoce la historia, lo discipula, lo anima, lo ayuda, le enseña la tarea a Samuel. Samuel crece muchísimo y aprende todo el oficio, pero se ocupa de otros. Elí está muy enceguecido en toda su tarea, en su trabajo por las cosas de Dios, pero se despreocupa por su familia. Dios nos dio una responsabilidad en primer lugar en nuestra familia, en nuestros hijos, y es grandísima la tarea. No lo podemos dejar que lo eduque la tele, no podemos dejar que lo eduquen los amigos, no podemos dejar que lo eduquen los tíos. Estamos nosotros, tenemos que ser nosotros y sentarnos nosotros, ocuparnos, y cuesta, es un sacrificio, pero es el alimento, no es el alimento solo
material que le tenemos que dar a nuestros hijos como cristianos, sino el alimento espiritual. El sacerdote en la casa es el padre, es el esposo, y tiene que guiar a sus hijos a los ovni, a los fines, que no salgan ovni fines, sino que salgan siervos del Señor. Y no esperar las consecuencias, no esperar que nuestros hijos ya amen las cosas del mundo, estén manifestando las consecuencias de una vida de pecado, porque sabemos que se pierde la bendición del Señor. Sabemos que desobedecer al Señor más conscientemente, como lo hacían estos dos muchachos, ovnifines, porque eran conscientes totales de la responsabilidad que tenían y que no la estaban realizando, al contrario, estaban deshonrando al Señor, los llevó a una vida a la muerte, porque después ellos van a pelear contra los filisteos y damos vuelta la página y Dios los entrega. Dios los entrega, sería el versículo 4:11, y el arca de Dios fue tomada porque fueron a pelear contra los filisteos y llevaron el arca del pacto para ganar, ¿no? Y ahí estaban luchando con infines y son muertos. Se cumple la profecía del profeta que le dijo que los hijos iban a morir, los hijos de Eli. Dios no quiere la muerte espiritual de nuestros hijos, al contrario, quiere que ellos vivan en el Señor, que tengan una vida hermosa en el Señor, que no se alejen, que amen el Señor, que amen la obra del Señor y que la obra del Señor la lleven en carne propia, ¿no? Pasa hoy en la iglesia que, bueno, que los hijos no... Me acuerdo cuando era chiquito y mi mamá limpiaba la iglesia, o iba a la hora feliz, o mi viejo laburaba en la construcción de la iglesia, y me llevaba, ¿no? No me dejaban en casa, no había compu, pero a veces los padres ahora dejan en la compu sentado al hijo y yo voy a la iglesia ahí. Y veía a mis viejos, perdón la palabra, viejos en el buen sentido, siempre haciendo cosas para el Señor. Qué importante, ¿no?, que nuestros hijos nos vean activos, no solamente una fe mental, una fe de creo en Dios, oremos por la comida, o pidámosle a Dios porque tenemos un problema, que nos saque de esto, sino que nos vean realmente en acción, la acción que tendría que haber tenido Elí, el sacerdote Elí, hacia sus hijos tendría que haber sido mucho antes, tendría que haber abierto los ojos antes. No es que no sabía, a veces sabemos, pero es como que no nos gusta meternos en el tema. Y tenemos que accionar, tenemos que ir de frente, enfrentar con amor la realidad, la situación, y no dejar que las cosas empeoren, porque a la larga se ven las consecuencias y el pecado se las cobra. No es una pavada, y tenemos que ser temerosos del Señor y no tomar a la ligera las cosas de Dios. Hebreos 12. ¿Quién es mejor padre? Pregunto. ¿El padre que disciplina o el padre que deja hacer y deja, bueno, todo por libre? Críate como quieras. ¿Quién ama más? ¿Quién ama más? El que marca, ¿no?, el rumbo a seguir, el que pone la línea a la cancha y vamos a ir a Hebreos 12. Pero lo que pasa hoy con la sociedad, ¿no?, muy anticristiana, es que no sabe dónde está el límite, los padres no saben dónde está el límite. Entonces, en donde vemos a los chicos en la escuela, que vuelvo a los docentes porque es lo que digo yo, sin el límite, sabemos de dónde viene, ¿no? El padre no sabe dónde está parado a veces, ¿no? Está muy dibujadas las líneas de la cancha y como que
todo lo mismo. En derredor nuestro, tan grande nube de testigos. ¿De qué testigos está hablando ahí? De todos los que menciona, ¿no?, anteriormente, que son todos los héroes de la fe, todos los que estuvieron caminando cerca del Señor, Noé, Enoc, Abraham, del capítulo 11, ¿no?, que vivieron por fe y bueno, fueron perseguidos, Moisés, los va nombrando. Después, el que no conoce todavía el pasaje, es hermoso, ¿no? Todos esos testigos, es una nube muy grande, y después los sigue nombrando, dice Gedeón, Barak, Sansón, David, y la obra de cada uno que tenemos que conocer. Dice Hebreos 12, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Acá le dice claramente que el abandono del pecado es algo que tiene que hacer el cristiano, que se tiene que despojar de ese peso. La carrera es una carrera de resistencia, no es de velocidad. Uno la quiere correr ya, bueno, son 100 metros, listo, la corro, pero no es así. La carrera de resistencia cuesta muchísimo más, el esfuerzo es mucho más grande. Acá no tenemos a Michi, que hace esas largas carreras y que se entrena tanto y sabe que la carrera es de 6 horas, 7 horas, no sé, cada vez corre más lejos. Y sabe que la carrera es larga. La vida no es corta. La vida son muchos años y la fe se va debilitando si no nos despojamos del pecado. Eso nos engancha, nos va estorbando. Sabemos, todos vivimos lo mismo, vivimos en el mismo mundo, este mundo contaminado, y sabemos que ese pecado nos puede sacar la vista del Señor. Tenemos por delante esa carrera. Tenemos que poner, dice Dios, nuestros ojos en Jesús. Nuestra atención tiene que estar en Jesús. No la religiosidad, no en cuestiones irrelevantes, sino en Él que dio su vida por nosotros. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando los glorios, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor está, Él ya caminó en este mundo, ya sufrió la cruz, ya perdonó nuestros pecados, ya nos santificó. Dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Acá estaban siendo perseguidos. Yo lo escuchábamos la otra vez a Betty y al esposo, la iglesia perseguida, ¿no? Los hermanos allá que estuvieron en Córdoba se encontraron con el pastor de una iglesia en la franja de Gaza, y tantos gente perseguida, cristianos, hermanos nuestros que están siendo perseguidos. Bueno, en este momento que fue escrito esto también, hermanos eran perseguidos, y obviamente cuando viene la persecución muchos aflojan y dicen: no, la verdad que es muy pesado, esto es complicadísimo, y no se animan a seguir por Cristo. Pero a veces no tenemos la persecución, nosotros no la tenemos, pero sabemos que hay una presión social a vivir. Prender la tele y te dice: viví como se te antoja todo el tiempo. Hacé lo que quieras con tu vida, manejate, no te des cuenta a nadie, sos libre de hacer lo que quieras. Dios no existe. Son todos los mensajes de todo el tiempo. Es decir, es sutil la persecución. Es complicado, ¿no? Y sumado todos los entretenimientos que hoy por hoy hay en la sociedad, como que nos llaman, atrapan, son todas luces lindas de colores, que parece que todo es hermoso, todo es brillante, todo es llamativo, ¿no? Esas cosas nos pueden alejar. Todas las cosas que hay en este mundo. Dice el 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y acá aparece la disciplina del Señor. El Señor nos ama y por eso nos disciplina. El Señor quiere que el pecado no haga con nosotros lo que quiere el diablo, y utiliza el recurso de la disciplina, como un padre utiliza el recurso cuando el hijo se le va de las manos, se le escapa y quiere hacer lo que quiere.
El Señor también lo usa con nosotros. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, en ese momento la persecución era una disciplina para el cristiano. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Qué hermoso que podamos tener esto de la disciplina. Y es bíblica, es de Dios la disciplina. Y Dios la aplica hacia nosotros también, porque nos ama y porque el pecado nos hace mal, el pecado nos enreda, el pecado nos lleva por caminos de muerte, nos aleja de Dios, no nos trae bendición. Y el 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales. Acá está el ejemplo, ¿no? Tal cual, que nos disciplinaban y los venerábamos. O sea, éramos sumisos a esa disciplina. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, o sea, a Dios, y viviremos? La disciplina de Dios trae vida, trae corrección, trae restauración, trae sanidad. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Muchas veces los padres disciplinan, bueno, a partir de lo que tienen, lo que recibieron ellos, de como a veces les parece que son las cosas, ¿no? Generalmente el padre va a buscar el bien de su hijo, para lo que es provechoso. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y acá está el contraste, ¿no?, de dejarse enredar por el pecado, en el versículo 1, que nos asedia, que nos detiene, que es un peso. Y acá nos dice por qué. Es para que participemos, el propósito es participar de la santidad de Dios. Sacarnos del pecado, santificarnos. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, obviamente. No nos gusta. Tratamos de evitarla sino de tristeza. Pero el resultado dice que es el fruto, estoy leyendo el 12:11, un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué bueno, ¿no?, que da fruto la disciplina de Dios en nuestra vida. Y muchas veces tenemos que analizar lo que nos está ocurriendo para entender la disciplina de Dios, ¿no? Porque a veces como que, bueno, como los hijos, no queremos entender bien lo que está diciendo mamá o papá y sigo con la mía y sigo. Lo tenemos que entender e interpretar lo que nos pasa en la vida. Y sentarnos y ¿será una disciplina de Dios para mi vida? ¿Qué me está diciendo Dios con esto? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué mal hábito? ¿Qué cosa que a tus ojos está mal? Porque Dios quiere hacernos partícipes de su santidad. Y la santidad trae gozo, trae bendición. Dice, trae fruto apacible, frutos espirituales. Y dice el 12:12, por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, ¿no? La fortaleza espiritual que necesitamos, porque la vida cristiana no se vive sin el poder de Dios. Necesitamos la fortaleza del Señor para avanzar en esta carrera. Y las rodillas pueden estar muy duras, ¿no? Para hacer la carrera que tenemos. Hacer sendas derechas para vuestros pies, para que los ojos no se salga del camino, sino que sea sanado. Por ahí estamos corriendo medios torcidos. Que el Señor haga su obra en nosotros. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dios demanda de nosotros, de su pueblo, la santidad y actúa a través de la disciplina en nosotros. Y así como nosotros le huimos a la disciplina muchas veces, por orgullo, porque decimos, no,
ya está, ya tenemos que dejarnos disciplinar por el Señor. Tenemos que dejar que Él nos corrija, que Él acomode sus cosas en su lugar, dejar que como un buen padre nos guíe, como un buen padre nos fortalezca, como un buen padre nos hable, ¿no? A través de su palabra. Y el padre, la familia cristiana, tiene que ser el padre espiritual. Si el padre se desliga de esta responsabilidad, muchas veces la familia, lamentablemente, pierde su rumbo y las consecuencias a veces son tristes. Y nosotros con mi esposa estamos haciendo el curso a los que se están por casar, ¿no? Ya hace varios años, ¿no? Tenemos un material muy lindo y son 10 encuentros y ahí les enseñamos, ¿no? A veces uno va a la vida de matrimonio como medio como que se tira la pileta, así medio ojo cerrado y se mandan algunos. Pero qué bueno cuando los jóvenes quieren hacer el curso, les interesa, están entusiasmados por descubrir lo que Dios quiere para su vida, para su matrimonio. Entonces abran los ojos y a través del conocimiento de la palabra de Dios, ellos pueden entender los propósitos de Dios para una vida de matrimonio. ¿Cuál es el matrimonio que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios me pide en su palabra? Y desde la parte del dinero, desde la parte de las prioridades, desde la parte del trato del uno hacia el otro, cómo entenderse, cómo comunicarse, cómo darle lugar a Dios dentro del matrimonio. Y esto nos es una bendición. Ahora, a veces uno sabe las cosas, pero a veces en el día a día uno tiene que tomar las decisiones de seguir al Señor, buscar que Dios haga su obra en nosotros cada día, humillarnos delante de la mano del Señor. Tenemos un tesoro que es nuestra fe, dice la Biblia, y la obra de Cristo en nosotros se tiene que hacer carne, se tiene que mostrar a través de nuestra vida. No tenemos que fallar al Señor, no tenemos que desinteresarnos de las cosas realmente que tienen valor en la vida, y sabemos que el Señor nos está preparando para encontrarnos con Él. Vamos a hablar en esta hora que el Señor nos muestre, ¿no? ¿Qué camino estamos tomando y qué camino tenemos que seguir? Dios mío, en esta mañana bendecimos tu nombre, Señor, porque tu palabra es la que nos guía, Señor, a conocerte mejor, a entender que día a día tenemos que dejar todo en tus manos, que tenemos que seguirte, Señor, en el medio por ahí de día a día, de distintas situaciones que enfrentamos. Te rogamos tu fortaleza, Señor, y que podamos dar pasos sabios para la crianza de nuestros hijos, para también relacionarnos con nuestros padres, para relacionarnos con nuestras esposas, Señor, con todos aquellos que nos rodean. Señor, sabemos que tú eres el que hace que nuestras vidas vayan por el buen camino, Señor. Ayúdanos a poner nuestras vidas en tus manos, a no dejarnos enredar por aquello que a veces parece lo mejor, pero no lo es. Que tú nos des esa gracia, esa sabiduría de lo alto, que podamos apoyarnos en tu palabra y que podamos, Señor, día a día abrir los ojos frente a nuestra vida, a nuestra condición, si tienes que
llenarnos, Señor, a celo, para que lo torcido sea acomodado, sea sanado, Señor, y podamos hacer esta carrera como tú quieres. Señor, que al finalizarla podamos agradecerte, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida, y honrarte a ti con lo que hemos hecho, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste toda esta lista de estas personas que vivieron, Señor, que están sus historias, sus historias de vida escritas, Señor, que tuvieron, Señor, sus fallas, pero, Señor, te reconocieron a ti en sus vidas y tú obraste a través de ellas, por medio de ellas también, Señor. Ayúdanos a ser personas de fe, a confiar en ti, en tu fuerza, Señor, en tu poder, en que tú vas a hacer la obra y descansar, Señor, solo en ti. Señor, sabemos que tú vienes pronto, ayúdanos a estar con nuestras lámparas encendidas, a velar, Señor, a estar en oración, a clamar día a día por nuestras vidas, por las vidas de nuestros seres queridos, por la vida de tu iglesia, Señor, y danos un corazón, Señor, entregado a ti. Gracias, Señor, por esta palabra. Nos ponemos en tus manos. Acompañá, Señor, a los hermanos que no están hoy, Señor, que puedan regresar bien, que puedan traer bendición, Señor, y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mi hermano.